¿Alguna vez has sentido miedo? Claro que sí, imagino que sí. Porque el miedo es un sentimiento común y muy normal en el ser humano que define hasta cierto punto sus límites dentro de lo que es seguro. El miedo impide que hagamos cosas que podrían hacernos daño, como aventarnos de un edificio, o tal vez hacer cosas que nos expondrían a peligros, terminarían perjudicándonos. El miedo es una reacción normal que busca protegernos. Pero el problema es que muchas veces ese miedo termina convirtiéndose en un enemigo, porque aunque él no lo sepa, nos limita de hacer cosas que queremos hacer. Y no hablo del verdadero miedo cuando es justificado, cuando es una fobia que necesita ser tratada profesionalmente. Hablo del miedo cuando se convierte en un arma que nos limita de hacer cosas. Piensa, por ejemplo, cuando vas a hablar ante un grupo de personas y el miedo hace que empieces a trabarte al hablar, empieza a hacer que dudes de las palabras que tenías preparado o incluso empieza a hacer que sudes sin ninguna razón aparente. O cuando, por ejemplo, tienes una entrevista de trabajo y durante la noche anterior simplemente no logras dormir porque no sabes qué ocurrirá y estás con falta de confianza en lo que harás al día siguiente. El miedo te está limitando y haciendo que no des lo máximo de ti. O también piensa cuando, por ejemplo, tienes un proyecto en mente que te gustaría llevar a cabo, pero piensas en lo que las demás personas dirán de ti, si te criticarán o se burlarán, y terminas pausando o cancelando dicho proyecto por miedo a lo que los demás dirán. El miedo siempre acostumbra estar allí y lo peor es que nunca va a estar en tu presente. El miedo siempre va a estar en el futuro. Sí, porque si lo piensas, el miedo no viene de estar junto a ti, viene de lo que pasará todavía y es allá donde tu mente se centra. Básicamente existen 5 tipos de miedo. El primer tipo de miedo es el miedo a la muerte, todo lo que incluye algo que podría ocasionarte una muerte, un accidente de auto, el subirte a un avión. El miedo a la muerte sería uno de los primeros. El segundo tipo de miedo es el miedo a la mutilación, es decir, a cortarte un dedo, a rasparte, a que un cuchillo te lastime, a las jeringas, etcétera, etcétera. El tercer tipo de miedo es el miedo a la soledad. El miedo a que todos te abandonen y simplemente nadie te apoye. Ese miedo también es muy justificable y muchas personas lo padecen. El cuarto tipo de miedo sería el miedo a que tu ego se vea dañado. Sí, ese miedo que dices, ¿qué van a decir los demás? El miedo que te impide hacer cosas por temor a lo que los demás opinarán. Y el quinto tipo de miedo sería el miedo a la pérdida de autonomía, como por ejemplo ir a prisión, que limitaría tu autonomía, el ser secuestrado, o el hecho de fobias como por ejemplo la claustrofobia. El miedo a la pérdida de autonomía sería nuestro quinto tipo de miedo. Entonces, básicamente, cuando tengas miedo de hacer algo que tú sabes que necesitas hacer, pausa y pregúntate esto. El miedo que tengo, ¿cuál de los 5 tipos es? Una vez que lo hayas identificado, piensa, ¿de verdad es tan malo como mi mente lo está creando? A veces tu mente crea monstruos donde simplemente no existen. A veces tu mente agranda los miedos y los hace parecer tan malos que te impiden seguir adelante. Hay una frase que dice, muchas veces le tenemos más miedo al miedo que a la realidad de lo que va a ocurrir. Si te das cuenta, muchas veces el panorama no es tan malo como parece. Así que, una vez que lo hayas identificado, simplemente acéptalo. Así como yo que estoy haciendo este video, tengo miedo, pero simplemente lo acepto porque sí me da miedo. ¿Qué dirán las personas de este video? ¿Qué tal si no estoy bien, no salgo bien? Pero en fin, es controlable. Y finalmente, ensaya, practica y prepárate mentalmente para lo que vas a hacer. El miedo irá disminuyendo conforme más confianza tengas en ti mismo y eso solo lo ganas cuando estás lo suficientemente preparado. Así que trae el miedo de donde pertenece, del futuro, y enfréntalo en tu territorio, en el presente, y verás que no es tan grande y monstruoso como parecía.